Bueno, perfecto. Eh, bueno, hoy vamos a ver la parte de conversiones físico-químicas, puntualmente. A ver si se ve mal acá. No sé por qué quedó la barra acá. Ahí está. Eh, puntualmente este tipo de conversiones, lo que tiene, digamos, la que vamos a ver dentro de este grupo es la transesterificación, que es un proceso necesario para producir biodiesel a partir de aceites vegetales, animales, residuos de cocina, etc. Eh, vamos a ver algunos tipos de biomasa, eh, algunas que se usan en Argentina, si bien principalmente el biodiesel que se produce en Argentina es a partir de soja. Bueno, algo de colza para este fin se produce, algo de camelina, carinata, son algunos cultivos que van surgiendo, que los vamos a mencionar brevemente. Algo de la parte química vamos a ver, de la transesterificación, y bueno, no mucho de equipamiento, pero bueno, por ahí algo de proceso, algunas diapositivas vamos a tener, y sí, por ahí lo que son el proceso de refinado de los aceites y algo de calidad de aceites. De segunda y tercera generación se van a mencionar algunos ejemplos. Está muy, si en lignocelulósico para etanol todavía le falta para lo de segunda generación, acá venimos todavía bastante más atrasados. Eh, hay algunos cultivos en algún lugar que los están probando, que de hecho les dejé algunos videos en YouTube de cómo cosechan el ricino, por ejemplo, ricino o castor que dicen, o tártaro lo pueden escuchar, y algunos otros ejemplos como son las jatrofas. Y tercera generación que tiene un potencial interesante en cuanto a rendimiento, pero está muy lejos en cuanto a factibilidad por costos. La tecnología a partir de algas eh, tiene perspectivas, pero bueno, de momento evidentemente hay una cuestión técnica que dificulta mucho el acceso por el costo del equipamiento en un planteo industrial. Eh, Les dejo el material que les pasé de este libro, algunos fragmentos voy a ir mostrando. Eh, Fundamentalmente lo que es de primera generación, BD vendría a ser biodiesel, eh, a partir de fuentes comestibles, edible, aceites comestibles, sería edible oils. Hoy día, bueno, ya algo habíamos visto en alguna clase, pero fundamentalmente el aceite de palma es de los más importantes a nivel global, seguido del aceite de soja y en tercer lugar de colza o canola. La canola a veces en algunos lugares lo pueden encontrar, de hecho acá lo muestran como distinto, rapeseed de canola, pero en realidad la canola es un tipo de colza o rapeseed que ha sido mejorada para disminuir algunos contenidos de ácidos erúsicos dentro de los ácidos grasos. Y bueno, simplemente es una mejora de la colza para tener mejores atributos a la hora de ser un aceite de tipo comestible. Bueno, y ese mismo aceite, esa misma canola, eh, que lo mencionan como de primera generación, bueno, uno de los aceites que se puede usar también para biodiesel. Acá está separado en primera generación, todo esto vendría a ser materias primas comestibles, separado de lo de segunda generación y tercera generación, que vendrían a ser los microorganismos. No solamente algas, algo de levaduras, hongos y bacterias pueden ser utilizados para producir biodiesel. Eh, Aproximadamente el 95% o más del biodiesel producido a nivel global es de fuentes comestibles. Prácticamente como se da con el etanol en el biodiesel, bueno, tenemos fundamentalmente fuentes comestibles. Remarco por ahí algunas especies que se siembran en Argentina. Bueno, colza y canola, como les decía, rapeseed y canola, en realidad tal vez acá lo confunden, pero es la misma especie. Eh, Tenemos acá como algo que no llegué a marcar, en realidad no está en está en la siguiente, que es la camelina. Acá la diferencia lo que hacen es, bueno, muestran en otra tabla de la misma, del mismo material, separa los aceites comestibles de aquellos que no son comestibles y grasas animales y otras fuentes para producir biodiesel. Acá incluso fíjense que hay algunos lignocelulósicos, hay
mecanismos para que la biomasa lignocelulósica sea convertida en aceite son bastante más complejos y no los vemos, al menos no están los contenidos, y por eso tampoco voy a hacer mucho hincapié en ello, pero simplemente que vean que las menciona porque es factible producir biodiesel a partir de lignocelulosa. Y dentro de los no comestibles, algo que también se produce acá en Argentina es la camelina, un cultivo también de invierno que se está empezando a distribuir, al menos a cultivar. Después, bueno, como les mencionaba, castor o ricino, es otra especie que con potencial. Semillas de algodón, o sea, el algodón que se produce con el fin de industrializar el algodón. Las semillas que quedan, en realidad, bueno, no es comestible, pero se ha usado en dietas animales. No es comestible para el ser humano, en todo caso. Se puede usar el algodón como fuente de balanceado o de dietas para ganadería. Acá la mención que en comestible o no comestible es en función del ser humano. Dentro de lo que es Argentina, como les decía, colza y canola son los campos que en septiembre, más que nada en septiembre, los vemos ya florecidos, un cultivo de invierno. Es una brasicácea, tiene por eso los 4 pétalos característicos de esta familia botánica. Una semilla muy pequeña que se va oscureciendo a la medida que llega a la madurez de cosecha. Fíjense que debe tener, si llega a 1 milímetro, cuanto mucho. Respecto a otro tipo de cultivos, bueno, en estivales tenemos la soja y girasol o el maní como ejemplo de fuentes de semillas oleosas que bien podrían sus aceites utilizarse para generar biodiesel. En lo que respecta a segunda generación, les comentaba el ejemplo de la camelina, semillas muy pequeñas, más chiquita todavía que la de la colza. Y otro cultivo de reciente difusión es la carinata. También una estructura medio similar, son todas brasicáceas, al igual que la colza, la camelina y la carinata son todas brasicáceas de invierno, que, bueno, en definitiva, por más que no sean comestibles, si en lugar de sembrar colza para generar aceite comestible, producimos carinata para generar biodiesel, o en lugar de sembrar trigo en invierno, sembramos alguno de estos cultivos, indirectamente se está compitiendo con la producción de alimentos. Así que eso es un recaudo a tener en cuenta. Y lo cierto es que todo este tipo de cultivos que se buscan, que no compitan con la producción de alimentos, en realidad la manera de que no lo hagan es que tienen que ser capaces de implantarse y crecer en tierras no tan fértiles para producir alimentos. Y la realidad es que esas tierras que no son aptas para producir alimentos o que no tienen la suficiente fertilidad, están en general en manos de productores o productores ganaderos o son extensiones bastante amplias, pero que en general no están tecnificadas, mecanizadas, como para hacer un cultivo eficiente, porque al no ser utilizadas para sembrar cultivos, porque las tierras no la meritan, o porque las condiciones climáticas no son las convenientes, bueno, en general cuesta más hacer un planteo agrícola como requeriría cualquiera de estos cultivos. En general lo que se está buscando es cultivos que toleren o que puedan implantarse en zonas no aptas para la agricultura tradicional de cultivos alimenticios. Pero esto debe venir de la mano de una inversión en semilla y en contratación de servicios de siembra o en la adquisición de maquinaria para la siembra que muchos productores propietarios de estas tierras no aptas tal vez no las tengan. Así que bueno, eso explicaría en parte por qué cuesta tanto que en tierras no aptas para agricultura se implanten cultivos bioenergéticos que tal vez una de sus aptitudes es que permiten tolerar las deficiencias generadas por tierras no aptas para agricultura. Así que, bueno, en esa línea va todo lo que es lo de segunda generación, tratar de buscar cultivos que puedan implantarse en zonas que no son del todo aptas para la agricultura tradicional tal como la conocemos. Otro ejemplo, el ricino o castor. Yo les dejé algunos links, pero bueno, por ahora vamos a seguir. Son links de cómo se cosechan cada uno de estos cultivos,
algún ejemplo. Después ustedes pueden cliquearlos y verlos con detenimiento. Este es el caso de ricino, que parece una planta muy alta en general, pero en el caso del video que les dejo acá para ver, uno de estos videos muestra que se ve que o han sido mejorados o están en tierras que tal vez no son tan aptas y por eso el desarrollo que tienen como planta en altura es más cercano a lo que es una soja de menos de 70, 80 centímetros, como se ve en el video, que después lo pueden visualizar a diferencia de esta planta que es de un porte mucho más alto. Sí, después voy a ver, creo que uno de los videos me interesa que lo vean, que sería este, si no me equivoco era este, el de la jatropha. Jatropha, que es otra planta que se pueden obtener de las semillas aceites que no son comestibles y puntualmente tiene potencial, como les decía, para zonas marginales para la agricultura. Pero, de todas maneras, en este caso no hace falta. Dice, en este caso son plantas de un porte muy alto. Las cosechadoras tienen como un hueco en el medio por donde pasan para no romper las plantas porque son perennes. Otra cosa interesante es que duran varios años y van produciendo la cosecha de todas las semillas. Algo de rotura de hojas seguramente hagan. Ahí se llega a visualizar un poco mejor. Alrededor de 45 minutos para hacer una hectárea o para cosechar una hectárea. Y ahí es donde va juntando la semilla, fruto de la cosecha. Entonces, bueno, obviamente para cualquiera de estos cultivos implica un paquete no disponible actualmente en Argentina, así que cualquiera de estas especies que se adapte bien tendrá que venir asociado a un mercado, ya sea para obtener el producto e industrializar el aceite, como para tener el desarrollo de maquinaria para realizar este tipo de cuestiones. O sea, si uno quiere comprar esta máquina acá en Argentina, no existe. Cuál va todo de la mano. Un ejemplo, 33% de aceite en este caso. ¿Ese ejemplo era de algún país de Latinoamérica? No. No, creo que era esto Mozambique. Esto es de Mozambique. Así que, bueno, tiene esta vista con potencial para zonas áridas, incluso con poca cantidad de lluvia. Entonces, bueno, es una especie de modelo para lo que es zonas donde la agricultura, donde no competiría directamente con la producción de alimentos, porque la tierra, ni siquiera por la tierra donde se producen los cultivos más tradicionales. Entonces, bueno, es una especie con potencial. Y así tiene que ser el mejoramiento de especies o la búsqueda de especies, apuntar a aquellas que se puedan implantar, que sean perennes, que no tengamos que sembrar todos los años, porque eso mejora un poco la eficiencia energética, si no todos los años hay que gastar en combustible para la siembra y distintas labores que con un material perenne por ahí se evita. Así que bueno, son atributos a buscar para un cultivo de segunda generación, bioenergético de segunda generación. Bueno, ahora vamos a avanzar un poco con la parte química, el proceso de esterificación por un lado y transesterificación por el otro. La esterificación se da cuando se suma como reactivos, ácido carboxílico y alcohol. Siempre los grupos R son cadenas carbonadas que pueden ser desde un carbón hasta muchos carbones. Generalmente los ácidos que tenemos, los ácidos grasos, son bastante largas las cadenas. Pero bueno, la definición de una esterificación es la suma de un ácido carboxílico y un alcohol. Donde tenemos, fíjense que son reversibles todas estas reacciones.
Por lo tanto, se busca introducir un catalizador porque nos interesa que vaya hacia la derecha en nuestro caso. Y eso se logra con catalizadores que fomentan o estimulan más el sentido de la reacción que uno prefiere. De manera tal que los ésteres que se formen no den marcha atrás hacia los reactivos originarios, sino que queden como ésteres, que es lo que nos interesa. Cuando tenemos ácidos grasos libres, entonces, puede reaccionar con un alcohol, un ácido carboxílico más un alcohol, para dar un éster y moléculas de agua, que es un producto por ahí no tan deseado. Por eso en general me van a escuchar mencionar que este producto, dentro de los aceites, lo ideal es que los ácidos grasos libres no estén en una concentración muy elevada. Pero es un proceso que se puede dar. Lo ideal es que tengamos buena cantidad de triglicéridos. En el caso de la transesterificación, acá mostramos el proceso general, no estamos todavía mostrando el triglicérido, estamos mostrando el triglicérido, en realidad sería un triéster, hay 3 ésteres en un triglicérido, lo vamos a ver a continuación. El proceso de transesterificación es la suma de un éster, el triglicérido sería un éster con 3 enlaces éster. El enlace éster, recuerden, acá tenemos un carbono con un doble enlace con oxígeno y un enlace simple con oxígeno. Una cadena carbonada para un lado, otra cadena carbonada para el otro. Y tenemos, cuando se suma con un alcohol, en este caso la cadena carbonada un R2, si esto fuera metanol, este R2, que es simplemente para diferenciarlo de R1 y de R, en el caso del metanol sería un solo carbono con 3 hidrógenos. También tenemos un catalizador, se usa como para que pase lo mismo, que fomentar el producto que deseamos, que es en este caso principalmente el éster, y nos da entonces perdón que me olvidé de mostrarles acá, en la esterificación el producto que se obtiene es una molécula de agua y el R1 se une al oxígeno. Bueno, en este caso, en el éster más alcohol, tenemos que el R2 es como que se invierte del lugar el R2 con el R1. La cadena R1 se une al oxidrilo formando otro alcohol donde cambia la cadena y la R2 se une al éster. Si esto fuera metanol, tendríamos un solo carbono que se une al éster y forma un metiléster y el R1 que se va, vamos a ver que forma lo que se conoce como glicerol. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, donde este R1 que veíamos acá en realidad está por triplicado, R1, R2 y R3, porque en una misma molécula de alcohol, que sería el glicerol en este caso, tenemos, en el caso en realidad el glicerol es la parte que va a quedar después, pero el triglicérido vendríamos a tener el éster en esta parte que es glicerol, digamos que es lo que va a quedar luego como glicerol con 3 carbonos. Acá está el doble enlace con oxígeno. Este carbono tiene un doble enlace con este oxígeno. Y luego tener un enlace con el otro oxígeno de acá y con el carbono. Ahí están los 4 enlaces y así para cada uno de los 3 enlaces ésteres que tenemos acá. Ese triglicérido sumado a un alcohol que se le agrega en un proceso industrial, que suele ser el metanol, se produce la ruptura. Acá lo muestro en un solo paso, luego les voy a mostrar que en realidad sucede en 3 pasos. Y cada uno de estos oxidrilos se va a unir en donde muestra la ruptura de estos enlaces, para dar lugar a la formación de este glicerol. Mientras que cada uno de estos 3 cadenas carbonadas, que en el caso del metanol es, como les decía, un carbono con 3 hidrógenos, se va a unir a el ácido graso de cadena larga R1, cadena larga R2 y cadena larga R3, para dar 3 metil éster. Metil porque en este caso el R que tenemos acá, que queda en este caso muestra que queda del lado derecho, si fuera metanol van a ser 3 metiléster. Metiléster de la cadena R1, metiléster de la cadena R2 y metiléster de la cadena R3. Mostrado de otra manera, la transesterificación, si tenemos un triéster de glicerina o un triglicérido,
le sumamos 3 moléculas de metanol. En un proceso reversible con un catalizador, vamos a obtener, por un lado, fíjense que se cortó acá los 3 enlaces con oxígeno y quedó, por un lado, el glicerol o glicerina. Y por el otro lado quedan los 3 metiléster de ácido graso. La sigla en inglés lo van a encontrar como FAME, Fatty Acid Methyl Metiléster de ácido graso. Metiléster de ácido palmítico sería el de acá arriba, metiléster de ácido leico, y así lo pueden encontrar. Esto hace que, como no es un único tipo de metiléster, hace un poco más complejo el cálculo de rendimiento del proceso. En definitiva, si esto se da para todos los triglicéridos y no queda ningún triglicérido sin transesterificar, si un 100% se daría cuando todas estas moléculas de triglicéridos se combinan con el metanol y obtenemos todos los posibles metilésteres que se darían en función de estas moléculas. Esto generalmente no se llega al 100%, pero los rendimientos industriales son bastante elevados. Un proceso relativamente sencillo, donde los rendimientos arriba del 90% son perfectamente factibles. Bueno, y acá sí les muestro cómo se da en realidad en 3 pasos. La etapa inicial, tenemos el triglicérido con una molécula de metanol, metiléster del primer ácido graso, que estaba acá arriba, más un diglicérido. Luego pasamos del diglicérido a un monoglicérido, cuando el metanol se une al carbono del medio, y nos queda metiléster, otro metiléster del segundo ácido graso, y un monoglicérido. Y por último, de monoglicérido nos queda como resultado el tercer metiléster más la glicerina. Algo que les había dejado ya en otra presentación, los distintos nombres, algunos ejemplos de ácidos grasos en función del largo de la cadena, 10, 12, 14, 16 carbonos. Cuando teníamos los 2 puntos, recuerden que tiene al menos un enlace insaturado, o sea, un doble enlace entre 2 carbonos. Generalmente, bueno, recuerden que las grasas animales tienen casi todos los ácidos grasos saturados, es decir, no hay casi dobles enlaces, y eso es lo que genera que a temperatura ambiente estén en estado sólido las grasas animales. Porque el hecho de que no tengan dobles enlaces hacen que se puedan alinear mejor unas con otras las moléculas de triglicéridos, generándose empaquetamientos que le permite la solidificación a las temperaturas ambientes, mientras que los aceites, al tener muchos dobles enlaces y que generan que se doble la molécula, es lo que produce el doble enlace. Ese doblamiento de las moléculas de triglicéridos hace que no se produzca a temperatura ambiente el empaquetamiento o el acomodamiento de los triglicéridos, generando que sean líquidos a temperatura ambiente, que es una característica deseable no solo para el aceite, sino después para los metilésteres, que en definitiva sucede lo mismo. Es deseable que sean líquidos. Por eso se buscan el punto de la temperatura a la cual se funde, o que es la misma que la que se congela, sea elevada. Es decir, que no se congele, que a temperaturas frías incluso no estén en estado sólido. Eso se da con los ácidos grasos o los metilésteres de ácidos grasos insaturados, y es un requisito del biocombustible, porque si no se congelaría a temperatura de menos 10 grados, en zonas donde se usa biodiesel como combustible, se podría congelar el combustible, que sería un problema. Por eso que uno de los requisitos es el elevado punto de congelación. Que no se congele a 0 grados, ni a 5 grados bajo cero, ni a 10 grados bajo cero. A esa temperatura se mantienen en estado líquido. Después igual algo de eso vamos a ver. Bueno, esto también es algo que les había mostrado la vez pasada, el perfil de ácidos grasos de alguna de las especies. Bueno, acá incluso también muestran el lino como otro aceite, o linaza que le llaman, como otro aceite comestible. Bueno, variables que afectan a la transesterificación, el tipo de catalizador y la concentración que se usa.
la relación molar entre alcohol y aceite. Fíjense que la relación molar teórica es por cada molécula de aceite debemos tener 3 moléculas de metanol, ¿no es cierto? Es 3:1. Sin embargo, se busca exceder esa proporción. Se recomienda excederla entre 6:1 a 30:1. Eso dependerá un poco de las distintas condiciones, pero en general esos son los valores en algún lugar dentro de ese rango. Según cada proceso industrial se ubica dentro de esos valores, en general. La temperatura en la cual ocurre, la agitación es importante, el tiempo de la reacción, una problemática asociada sobre todo al contenido de agua y de ácidos grasos libres. O sea, el aceite, el triglicérido, el aceite que se extrae de la soja, tiene que tener bajo porcentaje de ácidos grasos libres. Tienen que estar mayoritariamente como triglicéridos. Se puede hacer una etapa previa para corregirlo. Después veremos algunos de los inconvenientes que genera si tenemos altos porcentajes de ácidos grasos libres. Acá para que vean simplemente el peso específico que lo pueden tomar como densidad, como homólogo a la definición de densidad. Lo importante es ver acá el metanol, lo ponen con este nombre, ME de metanol, con oxidrilo. Bueno, esta es la molécula de metanol al inicio, más la molécula de aceite. Se produce un agitado mezclado con catalizador, con una determinada temperatura y tiempo de reacción, y tenemos luego los ésteres metílicos y la glicerina, que al quedar en reposo, fíjense las diferencias de densidad. La glicerina es mucho más densa que los ésteres metílicos, que tienen una densidad de 0,89 contra 1,28. Le muestran adimensional porque la definición de peso específico es adimensional, es la densidad de cada uno de estas sustancias dividida en la densidad del agua, por eso es adimensional, pero en realidad termina coincidiendo con la densidad si le ponemos unidades. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. La glicerina es polar, una molécula polar, por los oxidrilos que tienen, a diferencia del éster metílico, que es una molécula bastante apolar. Fíjense, como para tener un ejemplo, en general los más apolares son el aceite o los ésteres metílicos, mientras que el metanol o la glicerina son bastante polares, y eso es importante porque facilitan la separación de una molécula polar con otra polar. El agua y el aceite se separan muy fácilmente, y bueno, esto sucede con los productos, fundamentalmente glicerina y éster metílico, es importante para la separación. De hecho, bueno, los ácidos grasos también quedan como apolares, por eso que quedan junto con el biodiesel, de haberlos. Y me interesa así comentar un poco la producción que surge a veces de jabones. Vamos a ver después un poco la reacción. El jabón, básicamente, nosotros cuando nos ensuciamos la mano con aceite o con grasa necesitamos jabón para eliminarlo. Esto básicamente porque el agua es polar, las grasas son apolar. Entonces nunca vamos a poder sacar una grasa con un líquido que no se mezcla con la grasa. El jabón son sustancias anfifílicas que tienen una parte polar y otra parte apolar. La parte, al ponernos jabón en la mano, se unirán a la grasa, la zona apolar del jabón, mientras que la zona polar se une al agua cuando agregamos agua, y eso es lo que permite la limpieza o la separación. Bueno, el problema de la producción de jabones es que después vamos a ver que se producen, pero en caso de producirse, generan una unión de estas dos fases, dificulta la separación de un producto que no queremos que se mezcle. No queremos a la glicerina mezclada con el éster metílico, con el biodiesel, lo queremos separado. Entonces, si se producen jabones, hay una unión de estas dos fases, dificultando el proceso de separación. Profe, consulta. Sí. ¿Por qué se adheriría jabón al proceso productivo? Es que no se adhiere, sino que se forma. Se forma una sustancia que se denomina como jabón porque tiene las mismas características, y ya vamos a ver cómo se forma. No Okay. es que uno le esté agregando, sino que se forma una sustancia producto de alguna de las reacciones que justo lo estamos a poder ver en esta diapositiva. Ok.
Cuando tenemos mucho ácido graso libre y se usa un catalizador básico como el hidróxido de potasio, la reacción que se da es que el potasio reacciona con el ácido graso libre. El catalizador en realidad no debe reaccionar, sino que debe favorecer que se produzca una determinada reacción. La que nos interesa es desde triglicéridos más metanol hacia el metiléster y glicerina. Sin embargo, ese catalizador termina reaccionando cuando hay mucho ácido graso libre. Y esta reacción no la queremos, no queremos que se produzca esto, porque este producto con potasio se puede dar con hidróxido de sodio también. Este producto es el que puede tener esas características, que son las que mostrábamos acá. En el caso de este era con sodio. Con el hidróxido de sodio se daba una cabeza polar y una cola del jabón de la parte apolar. Bueno, esa molécula es la que no queremos que se produzca. Además de ese problema de la separación de fases, tenemos el problema de que se está llevando el catalizador que lo necesitamos para justamente catalizar la reacción. Entonces implica el hecho de que haya mucho ácido graso libre, que tengamos que agregar más hidróxido de sodio si fuera el que estamos usando. Hasta un 5% de ácidos grasos en ese aceite se puede usar un catalizador básico como el hidróxido de sodio. Ya con valores más altos se complica y conviene usar un catalizador ácido. Vamos a ver las ventajas de unos y otros. ¿Qué es un catalizador? Como les decía, es una sustancia, una molécula que acelera o facilita que ocurra la reacción química. Como les decía que era reversible, necesitamos estimular que se produzca hacia los productos que deseamos. El catalizador no se ve alterado por esa reacción, la favorece, pero no se ve alterado, es decir, que se puede recuperar. Después de que finaliza la reacción, después de una hora o el tiempo que requiera el proceso industrial para producir ese metiléster, se recupera el catalizador y se vuelve a utilizar. Tenemos catalizadores básicos, hidróxido de sodio, o metóxido o metilato de sodio, es lo mismo metóxido que metilato, hidróxido de potasio o metilato de potasio son los 4 más comunes vendrían a ser dentro de los básicos. Luego tenemos los catalizadores ácidos, como les decía, convenientes cuando tenemos más de un 5% de ácidos grasos libres. Por ejemplo, el aceite de palma tiene una alta concentración de ácido graso libre. Las grasas animales tienen entre 5 y 30% de ácidos grasos libres. Aceites usados también. Así que para este tipo de materias primas o de aceites no podemos hablar de un catalizador básico. También hay algo de desarrollo de catalizadores enzimáticos, enzimas conocidas como lipasas. Hay algo de desarrollo, tienen sus ventajas. A nivel comercial en general no se las ha visto mucho. Se usan más que nada los básicos y ácidos. También hay desarrollo ya de nanocatalizadores. Son cosas que creo que pueden llegar a aparecer en el mercado de producción de biodiesel por algunas ventajas que pueden llegar a tener. Simplemente mostrar algunos ejemplos acá de materia prima, aceite de ricino o castor oil. Cada uno con la referencia. Esto es en el mismo material, el mismo libro que les mandé. Si quieren mirar la referencia, es ir a buscar ese número dentro de la bibliografía. Aceite de residuo de cocina. Bueno, cada uno de los ejemplos en esa cita bibliográfica hay un catalizador, ácido sulfúrico, o sea, en este caso son catalizadores ácidos, hidróxido de potasio. En este caso usan lipasa, por ejemplo, o sea, enzimáticos. Fíjense, para jatrofa. Bueno, hay un montón de combinaciones que se pueden ir probando, que hay trabajo y hay referencias bibliográficas que han reportado con sus respectivos rendimientos de conversión. En general, rendimientos altos, como les decía, es un proceso que bien puesto a punto, los rendimientos deberían ser altos. Acá tenemos un ejemplo donde el rendimiento es bastante bajo, pero en general perfectamente debería poder estarse arriba del 90%. Acá, por ejemplo, también un valor en la misma cita, por ejemplo, fíjense que usan el catalizador básico, anduvo mejor que el catalizador ácido, un poco a diferencia de lo que dijimos previamente,
donde estamos hablando de aceite de cocina, que en general tenemos mucho ácido graso libre. En este caso, el resultado fue llamativamente inferior para el catalizador ácido. Bueno, entonces cuando tenemos un ácido graso por encima del 5%, ese jabón que se produce, sobre todo si usamos el catalizador básico, inhibe o no posibilita la separación del glicerol de los ésteres metílicos, por lo que le comentaba. La parte de jabón apolar se une a los ésteres metílicos, la parte de jabón que es polar se une al glicerol. Entonces no permite la separación de las dos fases. Por lo tanto, bueno, es un problema esto. Y acá es que recomiendan en esos casos el uso de catalizadores ácidos, por ejemplo, ácido sulfúrico. En este caso, claro, el ácido sulfúrico, en realidad, más que el ácido sulfúrico, acá no está en la reacción, pero facilita que ocurra en la reacción con el metanol, del ácido libre con el metanol, para generar un éster más agua. Comparamos un poco el catalizador básico con el ácido. En general, si uno puede optar por el básico, es mejor por distintas cuestiones. Se trabaja a menos temperatura, con lo cual menos requerimientos energéticos. Tiene la característica de no poder trabajar con, o no ser conveniente cuando hay más de 5% de ácidos grasos libres. Usa, como ejemplo, tenemos los hidróxidos o metóxidos de sodio y potasio. No genera agua como residuo, como producto de la reacción, y es una reacción más rápida. En cambio, el catalizador ácido trabajamos hasta 100 grados e incluso con hasta 5 atmósferas de presión, apto para mayor proporción de ácidos grasos libres, ácido sulfúrico, fosfórico, clorhídrico, sulfónico son algunos ejemplos. La reacción con ácidos grasos libres genera agua, lo cual es un problema, pero bueno, es mejor que produzca agua a tener jabones. Tiene solución, digamos, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Es una reacción más lenta y las altas temperaturas con las que se trabaja podría dar lugar a la formación de metabolitos no deseados, por ejemplo, éteres. Que bueno, son los motivos por los cuales, ante la posibilidad de trabajar con un catalizador básico, se prefiere. En algunos, por este motivo de los ácidos grasos libres, no queda tal vez otra alternativa que ir a un catalizador ácido. El más utilizado es el sulfúrico dentro de los ácidos. Es un producto de bajo costo, es higroscópico, con lo cual después facilita, dentro de los ácidos, facilita la eliminación del agua que se genera. Tiene como contrapartida que es corrosivo y puede... Otro problema es que puede romper esos dobles enlaces de carbono que son necesarios dentro de los ácidos grasos insaturados. Como les comentaba, son necesarios porque requerimos esos dobles enlaces para las propiedades de congelamiento del éster metílico obtenido como biodiesel. Puede generar algún tipo de coloración, que si bien no necesariamente es un problema, puede indirectamente serlo porque imposibilita tal vez la detección de algunas impurezas si es que se genera. Yendo a las lipasas, que son, digamos, si bien no se producen en escala comercial, biodiesel con este tipo de sistema, están reportadas y tendrían algunas ventajas. Podrían reaccionar tanto con los triglicéridos como con los ácidos grasos libres, o sea, no se requiere algo adicional. Producen la esterificación de ambos tipos de reactivos. Al esterificar ácidos grasos libres no producen agua. El glicerol obtenido no tiene ningún tipo de impurezas, o sea, no hay catalizadores que uno tenga que luego separarlo. Cuando se usa un catalizador ácido básico, dentro del glicerol algo de catalizador queda, y el glicerol es un producto que se puede vender, con lo cual, bueno, eso sería una ventaja, poder tenerlo más puro. Trabajan a menores temperaturas y presiones. En general se puede obtener un biodiesel con bastante pureza y también el glicerol.
e incluso tiene como ventaja que puede esterificar algunos alcoholes de cadena larga que no se podrían con el sistema tradicional con catalizadores químicos. Así que podría obtenerse un adicional de biodiesel por este tipo de metabolitos que también forman parte de los aceites. Como desventaja, un proceso enzimático es más lento. Si bien las lipasas se pueden recuperar, tienen menor vida útil que un catalizador químico. Se pueden inactivar, o sea, al ser una enzima, puede haber algo que inhiba la enzima que puede dificultar un poco el proceso. Son más sensibles también a variaciones de temperatura y pH. Puede requerir el uso de algún solvente, de hecho lo requiere en realidad, porque no trabajas con el aceite puro, sino que tiene que haber un solvente sobre el cual se mezcla el aceite y las enzimas, y tienen un elevado costo. También, bueno, recientemente han aparecido algunas investigaciones para el uso de nanocatalizadores. No voy a desplayarme mucho, es algo muy reciente, en todo lo que es nanotecnología. Pero bueno, son nanotubos, grafito, fulereno, nanofibras de carbono, etc. Y acá tenemos algún ejemplo donde se usaron nanocatalizadores. Fíjense algunos ejemplos, bueno, acá los menciona, microporoso, bueno, son todos tipos de nanocatalizadores, pero en distintas publicaciones, acá no veo la referencia en este caso. Es una sola referencia que está acá arriba. O sea, la tendré que buscar ahí con este número. También es un trabajo muy completo donde probaron un montón de nanocatalizadores con distintas materias primas, distintos aceites, en todos los casos con metanol, salvo uno que menciona metanol con vapor. Fíjense la relación entre alcohol y aceite, en general 27:1, 15:1, 10:3, distintas combinaciones, y los rendimientos en general también obtuvo rendimientos bastante elevados prácticamente en todos los casos. Bueno, un ejemplo acá donde muestra de esta empresa, siguiendo las especificaciones de la norma EN 14214 para biodiesel, donde, bueno, se toman como medidas de calidad el contenido máximo de agua, no puede estar por encima del 0,03%. El valor acidez que se mide con una valorización de hidróxido de potasio. Valorización es cuando se va goteando este producto, el hidróxido de potasio, y se produce un cambio de color cuando llega a saturar o a reaccionar. El hidróxido de potasio reacciona con los ácidos grasos, y cuando alcanza y se satura, lo que no reacciona con el ácido graso reacciona con otro producto dando un cambio de coloración. Así se hace la valoración. Y bueno, el máximo es 0,5. Si hay más de 0,5 miligramos de hidróxido de potasio, uno le agrega más de 0,5 por gramo de aceite o de biodiesel, y si no se produce el cambio, significa que todavía hay más ácido graso. Así se obtiene este valor de acidez. Valores de densidad entre 0,86 a 0,9. Y bueno, después la presencia de mono, y triglicéridos con sus valores máximos. No puede haber más de 0,8 de monoglicéridos, no más de 0,2% de diglicéridos y no más de 0,2 de triglicéridos. La glicerina cruda también tiene algunos estándares, ya que es algo que también se puede vender con determinadas características. No puede tener más de 11 a 13. Recuerden que la glicerina es polar, por lo tanto, en la parte que queda con glicerina puede tener algo de agua, y estos son los valores de contenido de agua que pueden tener. Cenizas y sales con porcentajes máximos, y materia orgánica que no sea glicerina, máximo 2%. Debe tener un mínimo de 80% de glicerina dentro de este producto. Del mismo material, del mismo libro, está esa norma, la 14214 está acá, y otra normativa más que se puede utilizar.
está el número de ácido que coincide con lo que mencionaba esta empresa, 0,5 miligramos de hidróxido de potasio por gramo de biodiesel. Algunas otras cosas como el punto de inflamación o flashpoint tiene que ser alto para que no se produzca la ignición a temperaturas bajas, digamos. Se tiene que dar a temperaturas altas. Estos son los valores mínimos. Contenido de azufre, ya que el biodiesel es un biocombustible que tiene menor contenido de azufre que el gasoil a reemplazar, y es una de las ventajas, porque hay productos azufrados asociados a la combustión que son problemáticos por la acidificación terrestre o oceánica de las lluvias que se generan al reaccionar con los gases de combustión cuando tenemos mucho azufre, y también algunos productos que pueden ser que pueden afectar la respiración o la salud humana asociados a alto contenido de azufre. Entonces, bueno, tenemos que tener como un máximo 0,05 de azufre en masa según esta norma, o bueno, en este caso plantea 10 miligramos por kilo. En este caso sería partes por millón y habría que ver qué unidad, según la normativa puede cambiar un poco. Contenido de agua en ambos casos también, 500 miligramos por kilo acá, o 0,05 para esta norma porcentual. Y glicerina no puede tener más del 0,02% de glicerina en el biodiesel. Yendo al proceso de extracción de aceite, el más utilizado es el de un extrusado. Ingresa el producto, o sea, llámese poroto de soja, bueno, el producto del cual se va a extraer el aceite, y en esta extrusora tenemos la salida del aceite por prensado. Otra metodología es la de solvente. Se usa un solvente que permite que por difusión salga el aceite del contenido celular. El más común es el hexano. Y tenemos también algo también más reciente, con poca utilización a nivel comercial, que es la extracción enzimática. Una vez obtenido el aceite, antes de obtener el biodiesel, tiene que pasar por una serie de pasos para su refinado. Hay un filtrado, sobre todo cuando hay una extracción mecánica o enzimática. Cuando se usan solventes, no, porque ahí ya tenemos una separación sin necesidad de filtro. Hay que desacidificarlo, o sea, tratar de reducir el ácido graso libre. Fundamentalmente, también si queremos usar un catalizador básico, esta etapa puede ser importante o necesaria, digamos. Se eliminan algunos componentes que tienen alta temperatura de congelación, es decir, tal vez a 0 grados ya se congelan y hay que tratar de eliminarlos. Esto se hace incluso con temperatura, bajando la temperatura, obteniendo la solidificación de aquellos componentes que no queremos que formen parte del aceite, que después van a ser parte también del biodiesel. Entonces se produce por enfriamiento la separación de aquello que se congeló por enfriamiento o que se solidificó por congelamiento. En realidad, esta etapa recomiendan hacerla antes de la desacidificación, porque al hacer este enfriamiento podemos estar produciendo nuevos ácidos grasos. Entonces, recomiendan primero hacer la invernización y luego la desacidificación. Luego tenemos un degomado, que se le llama esto a la eliminación de los fosfolípidos. Recuerden que todas las membranas celulares tienen fosfolípidos, algo habíamos visto la clase pasada, y el fosfolípido, al igual que el jabón, tiene una cola apolar y una cabeza polar. Es decir, actúa, si no hacemos este degomado, podemos tener inconveniente en la separación del glicerol con los metilésteres, o sea, con la etapa que separa biodiesel de glicerina puede verse comprometida si no hacemos previamente un desgomado. Y bueno, esto es solamente necesario, el blanqueo y desodorización, si se usa para aceites comestibles, no necesario para biodiesel. En lo que respecta a materias primas de tercera generación,
son básicamente lo que se espera que pueda tener alguna repercusión importante en la medida que se logra abaratar el proceso, ya que en poca superficie podemos estar produciendo mucho aceite. Estamos hablando de la sigla SCO, que es Single Cell Oils, aceites de organismos o de células, células simples o células aisladas, digamos. Son organismos unicelulares que tienen la capacidad de acumular lípidos. Se clasifican de esta manera aquellos microorganismos que pueden tener en su contenido de materia seca arriba de un 20% de lípidos. De la misma manera que las plantas, lo almacenan como triglicéridos o triacilglicéridos. Algunas especies de microorganismos crecen rápidamente, lo cual, bueno, les da este potencial que se espera que puedan tener, y en algunos casos se ha mejorado algunas especies para acumular hasta un 60% de su biomasa en aceite. De los organismos, bueno, fundamentalmente estos apuntan a microalgas, hay también trabajos con levaduras, bacterias y hongos. Algunos ejemplos de cada uno, citados de este trabajo. Fíjense, bueno, sobre todo de microalga, con el contenido de aceite en porcentaje en masa seca. Así que estas especies, 35-54%, bueno, cada uno con la cita mencionada dentro de esta publicación. En el caso de levaduras, fíjense que valores altos se puede obtener también, lo mismo que en algunos hongos, y el ejemplo de algunas bacterias. Como les decía, esto viene frenado básicamente por el costo de industrializar o de escalarlo a una escala industrial, que al día de hoy lo tiene frenado por una cuestión económica, pero tiene un potencial, al menos en cuanto a no competir con tierra apta para agricultura, y bueno, ese es el potencial que se le ve. Bueno, hasta ahí sería la clase de hoy. No sé si queda alguna consulta. De acá hoy no les he agregado nada de práctica, pero bueno, es un tema interesante. Hay desarrollo en Argentina, si bien de fuentes comestibles. Bueno, el día de mañana podrían aparecer otras alternativas de segunda generación y en cierta forma comparten algo de conocimiento o de know-how que perfectamente podrían aplicarse. Las mismas técnicas de lo que se usa en aceites comestibles o biodiesel a partir de productos comestibles para otro tipo de materias primas. Profe, a mí me quedó una pregunta, pero quizás no es de este tema, pero había mencionado en un momento más de segunda generación, tercera y cuarta. Sí. ¿En qué se diferencian esas terceras y cuartas con la de segunda? Una es algas, ¿no? Sí, la verdad que no es del todo clara la clasificación. Generalmente la de tercera generación se apunta a lo que son algas, que es un poco lo que estábamos viendo. Y de cuarta generación vas a encontrar microorganismos genéticamente modificados para producir biocombustible. Eso clásicamente es lo que se ve, pero hay un montón de definiciones, algunos autores han agregado otros conceptos. Yo por eso incluso no lo he puesto acá de grado porque no hay un consenso de definiciones. Generalmente sí lo vas a ver como tercera generación a las algas y como cuarta generación a aquellos organismos que han sido modificados genéticamente para obtener mayor eficiencia en la obtención de bioenergía. Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, nos vamos acercando al final. Nos queda una clase de análisis del ciclo de vida la semana que viene y la parte de proyecto de inversión, la parte técnica, técnico-económica, es la unidad 9. Y ya un poco menos de química. Química ya no es más. Bueno, no, la clase que viene no es nada de química, es más de impacto ambiental. No les gusta mucho eso, pero yo vi que tienen una química. Biología no, pero química sí. Sí, pero tampoco creo que no estamos a la altura.
Está bien. Yo tampoco, pero bueno, la clase de hoy ameritaba un poco porque el proceso en sí tiene mucho que ver. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va las dos clases que nos quedan y bueno, después a esperar el parcial. Buenísimo. ¿Quedó definido, Emiliano, la fecha del parcial? Sí, quedamos, o sea, ni bien terminamos el 31 y el 7 con las dos unidades que nos quedan, tenemos el 14 de noviembre y el 21 de noviembre para segundo parcial y recuperatorio respectivamente. Ok, perfecto. Bueno, chicos, quedamos así, nos estamos hablando cualquier cosa. Genial, muchas gracias. Perfecto, Ignacio, dale. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Saludos, chau. Chao, gracias.